Donald Trump estaría considerando dejar sin agua a Irán. Para hablar con esto, vamos a tener a nuestro invitado, Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Efectivamente, a un país que alguna vez tuvo agua en la región, es una región muy desértica, como Irán, la incapacidad de gestión de la revolución islámica acabó con el agua subterránea, acabó con gran parte de las represas porque las administraron mal y recurrieron a la desalinización fundamentalmente para la estructura productiva, para muchas aldeas y para Teherán. Teherán no tiene más agua potable. Hace rato, parte del conflicto de la Revolución Popular tuvo que ver con la falta de agua. Esta falta de agua hace que la gente se desespere y que sea un instrumento clave en la jugada final. Vos dijiste 5 semanas. Bueno, yo te digo, esta semana tiene una fecha clave. Lo que para nosotros es el Jueves Santo es el comienzo de la luna llena en el Golfo Pérsico. 31.000 efectivos de combate, capacidad de ocupar el terreno, 3 buques que van a ser desembarco anfibio, 50 helicópteros de lo que llaman acosadores nocturnos, preparan una estructura de toma de Jark y de Hormuz. Esto está también en ese tweet que vos recién mostraste. Lo vamos a mostrar ahora, de hecho. No lo hemos podido mostrar todavía, pero ya mismo a ver, vamos a mostrémoslo. Sí. Acá está el tweet. Esto fue publicado el día de hoy, hace pocas horas. Dice: Donald Trump, Estados Unidos de América mantiene conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Hormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Karg, y posiblemente todas las plantas desalinizadoras que deliberadamente aún no hemos tocado. Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años del reinado del terror del antiguo régimen. Gracias por su atención a este asunto. Bueno, acá está lo de las plantas desalinizadoras que estabas mencionando, que es un poco una de las claves de esta comunicación, ¿no? Sí, porque además la pone entre paréntesis y nada de estas cosas que se escriben en la guerra son casualidad. Y con signos de exclamación, además. Claro, estamos hablando de la máxima ofensa posible, no solo para el presente, porque lo que está planteando Trump es: si no hay acuerdo, tampoco hay futuro para ustedes. Porque fíjate que dice: antes de irnos, vamos a destruirlo todo. No voy a entrar en el detalle de cada cosa que va a destruir. Ahora, cuando él dice que está negociando, en realidad está negociando con una parte de Irán, con el presidente de la Asamblea Legislativa de Irán, que es un viejo alcalde de Teherán, de una corrupción absoluta, y además sus miles de millones de dólares, toda la información de inteligencia que están en Dubái, con lo cual es uno de los que no quiere que se bombardee a los países vecinos, ¿no? Claro, ciertamente. Es como, digamos, cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial no tocaban a Suiza porque habían puesto la plata ahí. Bueno, pero ese sector no es representativo hoy del poder en Irán. Irán ha pasado de ser una teocracia a ser un gobierno militar. Quien manda en Irán es la Guardia Revolucionaria iraní, los más duros. Y los más duros lo que están diciendo es: venga que lo vamos a degollar. Claro. Venga que lo vamos a matar. Venga que van a volver los cuerpos de ustedes mutilados. Lo vamos a abrir en dos. ¿Sí? Amenazas muy, muy fuertes que están vinculadas también a principios de carácter religioso del enemigo, no es un hombre, es un perro, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me da la impresión que este jueves empieza la invasión a la isla de Jark, que empieza el desempeño terrestre puntualizado, como siempre te digo, quirúrgico, no una invasión al todo el territorio, que sería una locura, y también el ataque a la estructura energética y la estructura que convierte el agua de mar en agua potable. En ese caso, no solamente
como te digo, es un presente terrible, es un futuro terrible para los iraníes. Sí. Porque vos te quedás sin posibilidad del agua. Ya no tener comida es duro. Yo me gustaría recordar que en la historia de la humanidad, en todas las guerras, el aprovisionamiento fue clave. Claro. Cuando Napoleón se tiene que rendir ante los rusos, no es por la nieve, que era un factor, es porque su cadena de aprovisionamiento no llegaba. Sí. Cuando Alemania pierde frente a los rusos de vuelta a la Unión Soviética, otra vez su cadena de aprovisionamiento no funcionaba. Estados Unidos, en cambio, es un atacante que tiene el aprovisionamiento encima. Tiene barcos camellos, barcos que llevan agua, tiene alimentos en profusión, tiene alimentos compactados, alimentos como el que usa los astronautas, está preparado para una guerra. En cambio, Irán es un país que poco a poco, de la mano de la Revolución Islámica, retrocedió a las cavernas. Entonces, este es el drama en el que nos encontramos hoy. Si es por la guerra estratégica, Trump ya la ganó. Trump ha destruido la estructura de defensa aérea, ha destruido gran parte de los misiles, ha destruido la flota. Ustedes van a ver cuando él ataque Hark y cuando ataque el estrecho de Hormuz, que lo que van a aparecer ahí son misiles, van a aparecer lanchas rápidas, pero no hay techo aéreo. En consecuencia, estos buques que llegaron, estos 3 buques que hacen desembarco anfibio, que además llegaron del Mar de la China, y el mundo se enteró por la República Popular China, que sacó hace 4 días un informe que obviamente previamente le dio Irán, diciendo que a marchas forzadas estos 3 barcos salieron del Mar de la China camino al Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque esto es parte de una estructura de toma de posesión de un lugar. ¿Es fácil? No. No, definitivamente no. ¿Pero es posible? Sí. Bien, tenemos 4.000 personas conectadas. Les pedimos que nos ayuden dejando su like. Si quieren mandar algún super chat o membresías del canal como regalo, eso siempre nos ayuda a llegar a un público mucho más amplio. Carlos, me da la impresión desde que empezó la problemática del precio del petróleo, la estrategia discursiva de Trump siempre es una oscilación entre la idea de estamos negociando con los futuros gobernantes de un nuevo régimen iraní, por un lado, pero al mismo tiempo les vamos a amenazar existencialmente. En este tuit se ven ambas aristas de una manera sumamente clara. Por un lado dice, hay un nuevo régimen naciente en Irán con el cual estamos negociando, pero si no avanzan esas negociaciones, estamos listos para destruir Irán por completo. ¿No hay en este sentido un riesgo de que esa jugada discursiva termine por perder efectividad? ¿No empezamos a pensar que quizás Donald Trump está acorralado y que se ha metido en un laberinto que no tiene una salida clara? Es decir, lo reformulo de esta otra forma. Nosotros empezamos estos análisis descartando casi de plano una invasión terrestre de Estados Unidos en Irán. Y ahora las publicaciones de la prensa más importante de Estados Unidos, como The Washington Post, titularon el día de hoy lo siguiente: el Pentágono se prepara para semanas de invasiones terrestres en Irán. Es decir, la prensa norteamericana ya está asumiendo que va a haber una invasión terrestre en Irán. ¿Donald Trump está empezando a perder credibilidad en esta guerra? Bueno, obviamente el resultado es el que va a mandar. Y serán las elecciones de noviembre, no las encuestas, la que definan si perdió o no apoyo popular. Trump se juega a definir esto, yo ya te lo dije, él tiene que terminar esto en el mes que está por empezar. Y eso está muy claro en su cabeza, y sobre todo en la cabeza del general Kane, que como sabes es un hombre de mucha confianza de Trump, jefe de Estado Mayor Conjunto, al que Trump llama el matador del ISIS. Entonces, cuando está hablando Washington Post y también otros diarios como New York Times, Wall Street Journal, de que hay una presencia terrestre, la va a haber. Ahora, una cosa es invadir Irán, que necesitarías 200.000 hombres, y otra cosa es tomar Hormuz, que claramente utilizaría estos 31.000 efectivos especializados
y la idea es tomarla y llegar a un acuerdo. Siempre atrás de cada acción de Trump militar hay la idea de un acuerdo. Lo que sí creo que Trump se equivoca es en pensar que el que quiere acordar con él va a imponer ese acuerdo adentro de Irán. Y Claro. por eso él se pone en esta salvedad. Pakistán, que es el país que ha sido intermediario en todo esto, el líder de Pakistán es uno de los pocos árabes, junto al jordano, que está en el Comité de la Paz, en la Junta de la Paz que maneja Trump, donde está también Milei. Entonces, él ha hablado con Marco Rubio, él ha hablado con el vicepresidente Vance y le ha dicho: yo puedo encontrar una solución con el presidente de la Asamblea. Ahora, yo la veo muy difícil esta solución por esto que te digo, porque no es que hay una ayatollah mandando. Claro. Yo creo que acá hay un grupo militar mandando, y los grupos militares en una guerra triunfa dentro de esos grupos el que es más duro frente al enemigo. Ciertamente. Y ya no se está hablando prácticamente nada del nuevo líder supremo, el hijo del anterior, el cual se decía que podía estar herido, mutilado, desfigurado, incluso muerto. Ya no es una carta, digamos, de un interlocutor con el que se pueda acordar nada, por lo menos ya no se ha sabido nada nuevo respecto de él. Te quiero mostrar un video también en el cual Trump el día de hoy responde a la prensa y dice algo muy similar a lo que expresó en Truth Social. Are you considering still putting boots on the ground, and would you do that without going to Congress? I just have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them all because of, the power. Look, I would say we're just like we're ahead of schedule on the ballroom. In a much bigger way, we're ahead of schedule with Iran. We're weeks ahead of schedule. If you would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire Navy, which we did, we knocked out their entire Air Force. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks, but they're down to, they're sputtering. And we have a group, it's really a new regime. It's a new group of people that we've never dealt with before, that are acting very reasonable. It is truly regime change. Ahí está, es realmente un cambio de régimen lo que supuestamente se ha producido, pero no se ve demasiado creíble. No, te comento sobre el ayatollah Khamenei Jr. La información que yo tengo, esto es información, no suposición, es que el análisis de inteligencia artificial que hizo la CIA es que el discurso que él hizo no lo hizo él, que esa no es su voz. Lo que se supone es que está herido con una herida en el rostro que afecta sus cuerdas vocales y una herida en una pierna. Se lo supone vivo, pero no se lo supone ejerciendo el poder, sino que hace lo que le dice la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, por eso te digo, el papel del presidente del Parlamento, que es quien al que se refiere Trump sin nombrarlo, es un papel muy riesgoso, hasta tal punto que hoy hizo una declaración durísima ese hombre. Digamos, tiene que endurecerse, no sea cosa que un día amanezca con un ataque repentino cardíaco. Nadie sabe cuál es el poder real que tiene un hombre como este, el hombre más corrupto que se lo conoce en Irán, el hombre que durante muchos años manejando Teherán hizo desastres económicos, que corrompió mucha gente, pero hay que ver si esa corrupción llega a poder modificar la voluntad de combate de la Guardia Revolucionaria iraní. En todo caso, mi análisis es que estamos al borde de una acción de desembarco puntual en Hormuz y en Hark, y por otra parte es lo que acaba de decir hoy Irán. Sabemos que Trump dice que está negociando, pero en realidad está preparándose para tomar Hormuz. Claro. Así, derecho viejo, lo dicen ellos mismos.